Desde que éramos pequeños hemos escuchado historias de gigantes, cuentos, mitos, leyendas. Pero ¿qué pensarías si te dijera que la Biblia, el libro más leído y estudiado del mundo, también habla de gigantes reales? No como una fantasía, no como cuentos para niños, sino como parte de la historia antigua y olvidada de la humanidad. Cierra los ojos solo por un momento. Imagina un mundo sin los edificios, sin las carreteras, sin la tecnología que conocemos. Una tierra aún joven, donde los hombres están apenas construyendo las primeras ciudades de piedra. Y de repente, entre ellos, caminan seres enormes, seres imponentes. La Biblia les da un nombre a los Nefilim. En el libro de Génesis capítulo 6 encontramos un pasaje muy corto, pero increíblemente misterioso. Dice así: había gigantes en la tierra. En aquellos días, tan solo una frase, pero una frase que ha sido suficiente para despertar miles de preguntas que han intrigado a teólogos, historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Quiénes eran realmente estos gigantes? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué estaban en la tierra? Y sobre todo, ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Vamos a explorar esta fascinante historia. La palabra Nefilim proviene de una antigua raíz hebrea, nafao, que significa caer. Por eso, muchos interpretan que estos seres eran los caídos, criaturas que no pertenecían completamente a nuestro mundo. ¿Cómo llegaron aquí? Según antiguas interpretaciones rabínicas y textos como el libro de Enoc, que aunque no está en la Biblia canónica, nos da una idea de cómo se entendía esta historia en la antigüedad. Se dice que un grupo de ángeles desobedeció a Dios dejaron su morada celestial y descendieron a la tierra. Aquí se sintieron atraídos por la belleza de las mujeres humanas, y tomaron esposas entre ellas. De esa unión prohibida, de esa mezcla entre lo celestial y lo terrenal, nacieron seres extraordinarios, híbridos, increíblemente fuertes, altos, poderosos, los gigantes. La Biblia los describe como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No eran criaturas torpes o monstruosas, sino guerreros famosos, héroes legendarios en el mundo antiguo. Piensa en el impacto que tuvo que haber sido para los pueblos de esa época. Ver aparecer hombres de una estatura colosal, con una fuerza sobrehumana, seres capaces de levantar rocas que hoy necesitaríamos grúas para mover, capaces de construir murallas inmensas y de dominar a otros hombres por pura fuerza física. No es de extrañar que su fama se extendiera y que el recuerdo de estos seres perdurara en la memoria colectiva de la humanidad. De hecho, si miramos más allá de la Biblia, encontramos algo sorprendente. Muchísimas culturas antiguas alrededor del mundo también hablan de gigantes. Los griegos tenían a sus titanes, seres divinos de un poder y tamaño descomunales que gobernaron antes que los dioses olímpicos. Los sumerios, en sus tablillas de arcilla, hablaban de reyes dioses gigantes que descendieron del cielo. Las leyendas mayas y andinas en América mencionan hombres enormes que llegaron de las estrellas y fundaron sus civilizaciones. ¿Es todo esto una simple casualidad? ¿O es posible que todas estas historias de continentes tan distintos sean en realidad un eco, un recuerdo antiguo guardado en la memoria de toda la humanidad sobre una época en la que la Tierra estuvo de verdad habitada por gigantes? La historia de los Nefilim no termina en el Génesis. Siglos después, cuando Moisés lideraba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, envió a 12 espías para que exploraran la tierra de Canaán. Cuando regresaron, 10 de ellos estaban absolutamente aterrados. Su reporte fue impactante. Dijeron: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. No era su imaginación, no era una exageración para asustar a la gente. Ellos estaban convencidos de haber visto hombres reales, tan altos, tan fuertes y tan imponentes, que se sintieron como insectos a su lado. Esto nos demuestra que, incluso después de muchos siglos, todavía quedaban descendientes de aquellos seres originales. Y por supuesto, no podemos hablar de gigantes bíblicos sin mencionar al más famoso de todos, Goliat, el gigante filisteo. La descripción que la Biblia hace de él es impresionante. Era un guerrero campeón
que medía casi 3 metros de altura. Su armadura de bronce pesaba más que un hombre promedio de la actualidad. La punta de su lanza era de hierro macizo, y él hasta parecía el rodillo de un telar. Un ejército entero, el ejército de Israel, temblaba de miedo ante él cada mañana. Durante 40 días, nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que apareció un joven pastor llamado David sin armadura, sin espada, armado solo con una simple honda y 5 piedras lisas. Pero sobre todo, con una fe inquebrantable en su Dios, David enfrentó al gigante y lo derribó. Esta historia es increíblemente poderosa, porque no solo nos confirma que existían gigantes, sino que nos enseña una lección aún más grande. Ningún gigante, por muy grande y aterrador que sea, es más grande que el poder de Dios. Hoy en día, cuando viajamos por el mundo o vemos documentales, nos encontramos con estructuras megalíticas tan enormes y precisas que la ciencia moderna todavía se pregunta, ¿cómo las construyeron? Vemos bloques de piedra de decenas, a veces cientos de toneladas, en lugares como Baalbek en el Líbano, o las murallas perfectamente encajadas de Sacsayhuamán en Perú, han templos colosales y monumentos que desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua. Algunos creen que fueron hombres comunes, con una organización y un ingenio extraordinario. Otros, sin embargo, piensan que para mover y colocar esas piedras se necesitó una fuerza superior, una fuerza que los hombres normales simplemente no poseían. La Biblia no lo explica todo en detalle, no es un libro de ciencia o ingeniería, pero sí deja pistas, fragmentos de un mundo antiguo que era mucho más sorprendente y misterioso de lo que solemos imaginar. Entonces, ¿qué pasó con los gigantes? ¿Por qué no los vemos hoy? La Biblia nos cuenta que, en la época de los Nefelim, la maldad del hombre se multiplicó por toda la tierra. La violencia y la corrupción dominaban por completo. La influencia de estos seres caídos y sus descendientes había corrompido a la humanidad. Por eso, Dios decidió limpiar la tierra con un evento catastrófico, el Gran Diluvio. Muchos teólogos y estudiosos de la Biblia creen que la mayoría de los gigantes, si no todos los originales, desaparecieron en ese evento. Fue un reinicio para la humanidad, una nueva oportunidad para empezar de cero, con Noé y su familia. Después del diluvio, la Biblia ya no menciona grandes poblaciones de Nefelim. Solo encontramos algunos restos aislados, como los hijos de Anak en Canaán, o el rey Og de Basán, cuya cama de hierro medía más de 4 metros. O por supuesto, Goliat y sus hermanos. Eran como los últimos ecos de un mundo antiguo, un mundo que ya no debía continuar. Pero más allá de la altura física, más allá de la fuerza sobrehumana, la historia de los gigantes en la Biblia nos enseña algo increíblemente profundo sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que el ser humano, cuando se aleja de Dios, cuando se llena de orgullo, busca su propia grandeza, quiere ser invencible. Quiere dominar a los demás. En el fondo, quiere sentirse como un dios. Pero la lección de la historia es clara. Tarde o temprano, todo gigante cae. La fuerza, el orgullo, la arrogancia, el poder humano no son nada delante del propósito y la soberanía de Dios. Quizás hoy, en tu propia vida, tú también te enfrentas a gigantes. Problemas que parecen enormes e insuperables. Miedos que te paralizan. Situaciones en el trabajo, en la familia o en tu salud que parecen imposibles de vencer. Te sientes pequeño, como una langosta frente a ellos. En esos momentos, recuerda la historia de David frente a Goliat. Él no ganó por su tamaño, ni por su fuerza, ni por su armadura, ganó por su fe. Entendió que la batalla no era suya, sino de Dios, y esa es la promesa para nosotros hoy.